Bien, vamos a continuar. Vamos a ir un poquito más rápido porque me interesa que podamos ver los casos clínicos que tengo preparados para análisis de resultados. Las proteínas más usadas en la evaluación del estado nutricional está albúmina, transferrina, prealbúmina, principalmente la transtiretina, y la proteína fijadora del retinol. Si recordamos, era una proteína que estaba formando parte de esta prealbúmina también. Entonces ellas van a ser muy indicadores. ¿Qué cosa importante tenemos que recordar de aquí? Es su vida media. Mientras más corta sea la vida media, más sensible van a ser estos marcadores para ver y evaluar el estado nutricional. Entonces, aquí tenemos la desnutrición proteica en albúmina. Se puede establecer niveles leve, moderadas o severas según las concentraciones de albúmina que tengamos. Lo mismo pasa para la transferrina, ¿ah? Leve, moderada o severa. Y bueno, dice poca utilidad para monitorizar casos agudos, ¿ya? Se ven más bien casos crónicos, vida media larga, su concentración permanece normal por un largo tiempo, lo que sí tiene un alto valor predictivo positivo. Si recordamos un poco de la primera clase que vimos, donde hablamos de sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica, valor predictivo positivo o negativo, nosotros podemos decir que al tener un alto valor predictivo positivo, la albúmina tiene una mayor probabilidad de que tener la patología si el test está positivo. Es decir, si la albúmina está disminuida, lo más probable es que estemos en un caso de desnutrición. Acá tengo algunos casos de hipoalbuminemia no nutricionales que son importantes que lo puedan revisar. En el caso de la transferrina, es un indicador más precoz de aparición de nutrición que albúmina por su vida media menor, más útil en el seguimiento de los pacientes. También hay algunas alteraciones de la transferrina independientes del estado nutricional. Así que eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta. En el caso de prealbúmina o transtiretina, también vemos esta clasificación de leve, moderada o severa para el grado de desnutrición. Es un mejor marcador de cambios agudos nutricionales y, como vimos al principio, se usa como marcador de la recuperación nutricional. También es importante en ese sentido, porque nos va diciendo como para ir monitoreando la recuperación en estos pacientes. O sea, el médico podría continuar solicitando esta transtiretina. Tenemos también alteraciones independientes del estado nutricional, que es importante tenerlas en cuenta. En el caso de la proteína fijadora del retinol, permite valorar cambios agudos también, al igual que la transtiretina, y usado como marcador en recuperación nutricional. Es decir, es un marcador muy similar, ¿no? Si no se tiene, puede medir transtiretina, podríamos medir la proteína fijadora del retinol, ¿no? Así que, y aquí hay situaciones independientes del estado nutricional, ¿no? Que pueden hacer causar un falso positivo en ese caso, pero son condiciones que el médico y toda la evaluación clínica o la descripción o la anamnesis que le haga el paciente nos va a llevar a si estamos o no en un caso de desnutrición real. Bien, recordar que las proteínas, los reactantes de fase agudo sobre todo, van a participar o van a ser estar asociados a algunos procesos inflamatorios. Tenemos aquí cada uno en su indicación a dónde pertenecen y estos componentes que no los podemos olvidar. También existen otros marcadores, aparte de los que ya vimos, como la alfa-1-glicoproteína, la alfa-2-macro, ceruloplasmina, la lactoglobina, fibrinógeno, proteínas reactivas, están otros marcadores. Está la procalcitonina. El recuento de leucocitos es un buen indicador que nos está hablando de procesos infecciosos e inflamatorios. Y la velocidad de eritrosedimentación o sedimentación de las hematías también un valor importante al momento de decir que si estamos en un proceso o la sospecha de un proceso inflamatorio. Aquí solamente para traer al recuerdo, yo sé que ustedes ya lo han visto en sus módulos anteriores, como inmunología, cómo es la secreción de las proteínas de fase aguda, porque uno dice, ¿cómo se secretan estas proteínas? Son de origen hepática, ¿sí? Pero tenemos que recordar que a la célula va a llegar una señal, o van a llegar patógenos, una señal proinflamatoria. Acá se va a formar este inflamosoma activado, y este inflamosoma activado va a activar que tiene unida la procaspasa 1 a la caspasa, y esta caspasa va a dejar activa la interleuquina 1 beta,
que está como prointerleuquina 1 beta. Esta interleuquina 1 beta difunde, ¿cierto? Y va a pasar, salir de la célula y va a llegar al endotelio. Y en el endotelio va a generar la producción de interleuquina 6 para que esta interleuquina 6, esta citoquina, vaya al hígado y en el hígado vaya a estimular la producción o la síntesis de proteínas de fase aguda. Recordar que la interleuquina o esta citoquina no solamente va al endotelio cuando se produce esta señal de los patógenos, esta señal inflamatoria, también va al cerebro generando todo lo que tiene que ver con la parte de la fiebre, también puede ir a los huesos para ir al estímulo o síntesis de linfocitos, neutrófilos o plaquetas y también aumenta la resorción ósea. Entonces, todo esto, recordar por qué importancia la resorción ósea, acordarse que el calcio también es una molécula que sirve como señalización. Entonces también o está dentro de la modulación de algunos procesos, así que por eso es importante. Entonces solamente como recuerdo, yo sé que ustedes lo deben tener, lo tenían claro, pero siempre es importante que recordemos que esta producción de proteínas de fase aguda está mediada por citoquinas, como la interleuquina beta, ¿ya? Y la interleuquina 6. Ahora, la PCR, que si bien lo vieron ustedes en la presentación con sus compañeros, tenemos que recordarla que aumenta en procesos, en estados inflamatorios, ya sean agudos o crónicos. Agudos nos referimos a infecciones, a cirugías, a traumas, a cosas que ocurren en el mundo. Y estados inflamatorios crónicos se ha asociado a pacientes que tienen síndrome metabólico, obesidad, insulinoresistencia, diabetes, enfermedades del tejido conectivo, ya sea lupus, artritis reumatoidea. Todos esos cursan también con proteínas C reactiva elevada. También está la aterosclerosis, la trombosis y las enfermedades cardiovasculares. Y aquí, hace algunos años atrás, ya empezó a salir esta PCR ultrasensible, donde evalúa, como su nombre lo dice, valores mucho más bajos, que nos pueden estar indicando que el paciente tiene un factor de riesgo de desarrollar algunos de estos tipos de patologías. Si bien, ya lo vieron en presentación, hay métodos cuantitativos o métodos en látex, ya donde tenemos esta membrana donde se fijan algunos antígenos para poder hacer esta aglutinación en látex para identificar la PCR, o simplemente cuantificar la proteína C reactiva. De la cuantificación de la proteína C reactiva, a modo solo de recuerdo, o si no se vio con el detalle suficiente, los métodos cuantitativos siempre van a exigir para el caso de la PCR una curva de calibración. ¿Por qué? Porque el comportamiento de esta medición no es lineal. Así que eso es una de las cosas que sí tenemos que recordar para cuando cuantifican. Niveles normales, menor a 5 miligramos por litro, y en la inflamación pueden haber elevaciones de tipo inespecífica. Que recordar que en el caso de la pediatría, donde más se solicita, yo ya les decía, en el caso de la solicitud, donde vimos que la PCR es altamente sensible pero poco específica, entonces se pide en varias condiciones gástricas en los niños, en condiciones respiratorias, siempre se está pidiendo. Entonces, cuando en los niños, entre 40 a 50, una elevación de 40 a 50 miligramos por litro, puede ser una infección bacteriana y siempre, la mayoría de las veces, está asociada con un recuento de glóbulos blancos elevados. Eso es súper importante. En el caso de los adultos mayores, coloco estos dos extremos de la vida para tenerlo en cuenta. De 100 a 200 miligramos de esa elevación en los adultos mayores, también hablamos a veces de infecciones bacterianas. Recordar que la PCR no solamente se eleva en infecciones bacterianas, sino también virales, pero en el caso de los adultos mayores, el recuento de glóbulos blancos pudiera estar normal. Recordar que todo lo que tiene que ver con la fisiología del adulto mayor, lo que les decía ya hace unos minutos atrás, de nuestros valores de referencia, de nuestra actualización, porque son condiciones distintas, por lo tanto, eso es algo que pudieran ustedes encontrar en el laboratorio y de repente van a decir, pero esto es una incongruencia, ¿cómo va a tener la PCR tan elevada y va a tener un recuento de glóbulos blancos normal, cuando yo en una infección debería tener una elevación de los glóbulos blancos? ¿Ya? Entonces, ahí se los dejo ahí para que en algún momento, si les toca ver esto, ustedes digan, puede darse, esta situación se puede generar.
Y por supuesto aquí estos test cuantitativos de inmunoturbidimetría que están dados para una PCR ultrasensible, donde acá lo que se está buscando, yo les decía, asociado a procesos de aterosclerosis, donde hay riesgos. Esto se clasifica como un riesgo cardiovascular, ¿ya? Un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto con estos valores. Recordar que lo normal es de 5 miligramos, menor a 5, o sea, un paciente con 4 yo puedo decir que es normal, pero si lo estoy evaluando con una PCR ultrasensible, estoy hablando que un valor de 3,1, 3,2 ya me puede estar hablando que el paciente tiene un riesgo de tipo cardiovascular. La procalcitonina, que también es otro marcador de procesos inflamatorios, es un péptido ya de 116 aminoácidos, su precursor es precursor de la calcitonina. En sujetos sanos es sintetizada en las células C del tiroides. Sus valores son bastante bajitos, 0,05, 0,1 nanogramos, fíjense en eso, nanogramos. Habíamos visto las proteínas normalmente expresadas en gramos por decilitro o miligramos por decilitro, pero aquí estamos hablando del orden de los nanogramos. Pero aquí estamos viendo un péptido. Este péptido lo tenemos acá, que si bien no es una proteína como tal, sí está asociado mucho en situaciones inflamatorias, procesos infecciosos. ¿Qué tenemos que recordar de la procalcitonina? Que las endotoxinas bacterianas estimulan su síntesis a nivel de otros tejidos, ¿ya? Es decir, cuando tenemos una infección, estos valores se van a elevar. En infección bacteriana se eleva con mayor rapidez, dice de 2 a 4 horas, que PCR. La PCR también se eleva en una infección bacteriana, pero esta es mucho más rápida. Y lo otro importante es que no se elevan infecciones virales, por lo tanto, hace que tenga una mayor especificidad, a diferencia de la PCR. Las determinaciones mayores a 10 nanogramos por ml nos están hablando de un shock séptico. ¿Qué quiere decir con este shock séptico? Que el paciente puede tener un fallo multiorgánico, hay una infección ya hasta a nivel circulatorio, ¿ah? Es una infección gravísima. Su utilidad clínica, diferenciador entre infección viral o bacteriana, indicador pronóstico en infección bacteriana, y lo otro es de la efectividad del tratamiento antibiótico. Muchas veces a los pacientes se les dan tratamientos antibióticos antes de haber hecho un estudio total de la parte microbiológica y no tienen la efectividad suficiente. Pueden ser microorganismos que son resistentes o multiresistentes a fármacos. Entonces, acá tenemos un esquema que yo se los muestro siempre, donde está la procalcitonina, donde tenemos la condición clínica, en una condición de un paciente sano, tenemos valores 0,05, dice ahí, hasta 0,01, con ese valor de cutoff, de corte. Cuando hay infecciones locales, 0,5, y hay infecciones sistémicas 2, y una sepsis severa o un séptico, valores muy altos. Cosa importante, no es afectada por neutropenia, es decir, un paciente que tenga una condición de los glóbulos blancos, deficitaria, no se afecta, y el uso de antiinflamatorios no esteroidales tampoco lo ve afectado, igual que las inmunodeficiencias. ¿Ah? Eso es también importante porque otros marcadores sí pueden ser afectados, como la PCR. Y acá hay niveles de procalcitonina versus tiempo en el seguimiento, en la terapia, ¿ya? Donde tenemos un efecto, como dice, efectividad inmediata del antibiótico, como sucede. Acá tenemos una respuesta secundaria y aquí hay una falla en el tratamiento de la antibiótico terapia en función de los días de tratamiento. Por lo tanto, para eso nos sirve evaluando la función de la procalcitonina. Midiendo la procalcitonina es como hacer una curva, al paciente se le va midiendo diariamente los niveles de procalcitonina para ver si hay una respuesta efectiva al tratamiento con el antibiótico, el antibiótico elegido para el tratamiento de este paciente es suficiente. Gamapatías monoclonales, aquí tenemos dos, mieloma y la macroglobulinemia de Waldenström, donde son neoplasias de células plasmáticas, ¿ya? Donde hay un clon de células beta secretoras, las inmunoglobulinas, y hay un componente monoclonal o componente M. Hay otras gamapatías que las describo ahí, como la amiloidosis primaria y la monoclonal significado incierto. Es importante recordar que en una gamapatía monoclonal la banda de las gamas se va a ver elevada, muy marcada. Es como si yo digo, bueno, ¿cuál es la punta? Albúmina sigue siendo la que está arriba, pero está mucho más intensa que albúmina, y esta banda en una condición normal debería estar mucho menos marcada. En el mieloma múltiple, cosas generales
o es un tumor maligno de células plasmáticas, aumenta con la edad esta incidencia, más de los 64 años, la mediana 70 años. La presentación clínica que nos interesa a nosotros, bueno, hay un dolor óseo persistente, inexplicable en el paciente, lesión ósea secundaria, proliferación tumoral, hay en la radiología hay lesiones osteolíticas. Aquí, nuestro aporte de laboratorio, los pacientes cursan con una hipercalcemia. Como hay estas lesiones osteolíticas, empieza a degradarse, a haber una resorción ósea. En la parte hematológica hay una anemia normocítica normocroma, hay infecciones bacterianas recurrentes, persistentes, ya sean infecciones urinarias o de otro tipo, deterioro de la función renal. Aquí nuestro rol, las creatininas en estos pacientes tienden a elevarse. Hay una elevada VHS y hay una viscosidad plasmática. Esta viscosidad plasmática asociada por estas inmunoglobulinas que están circulantes y se tienden a unir a algunas células y empieza a aumentar esta viscosidad en el plasma, con las consecuencias de esta mala circulación sanguínea. Por lo tanto, aquí están las características de un mieloma sintomático y asintomático. Me refiero acá principalmente, bueno, presencia de componente monoclonal en orina, donde hablamos de esta proteína o proteinuria de Bence-Jones. Hay lesiones óseas, hay hipercalcemia, valores elevados, de 11 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es el valor de calcemia? ¿Se acuerdan de esta semana? ¿Un valor, los rangos de calcemia? ¿Cualquiera? Rápidamente. Chicos, lo vimos recién, está fresquito. La calcemia, aproximado. 8,5 a 10,4 miligramos. Ya, un valor de 11 es un valor elevado, ¿cierto, Leslie? Ya, Sí, profe. ya, gracias. Insuficiencia, como dice, insuficiencia renal, hay una creatinina de 2 miligramos por decilitro. Esta la vimos hace un tiempo atrás. Un valor de creatinina, ¿hasta cuánto puede ser? Plasmática, ¿se acuerdan? Son valores bajitos. Hasta 1,2. Hasta 1,2, muy bien, claro. Entonces, con un valor de creatinina de 2 es un valor bastante elevado. El paciente cursa con una anemia, hay una hemoglobina menor a 10, nosotros sabemos que la hemoglobina para cualquier persona un valor de 10 es bastante bajo, y hay infecciones graves frecuentes, como decía, más de 2 por año, y síndrome de hiperviscosidad. Otra gamapatía monoclonal, también con menos frecuencia que el mieloma, es la macroglobulinemia de Waldenström, donde hay presencia de un componente monoclonal tipo M, una sobrevida baja, 5 a 10 años, y cursan con fatiga, ¿ya? Hay linfadenopatías, hepatosplenomegalia, bueno, se crece el hígado y el vaso en esto por infiltración tumoral en estos pacientes, así que tienden a, esto no es así, más que así, en este caso es simplemente el hígado que se expande, y al igual que el vaso. También aquí hay hay más componentes como la anemia por infiltración, tendencia a sangrado, hay una trombocitopenia en estos pacientes, también está la hiperviscosidad. Para el diagnóstico de estas gamapatías monoclonales, lo que se sugiere es una electroforesis de proteínas que incluya cuantificación de inmunoglobulina, un análisis hematológico, por supuesto, porque veíamos que cursaban con anemia, también hay trombocitopenia. Enzimas hepáticas también se puede medir, porque ya sabíamos que había, como les dije en la macroglobulinemia de Waldenström, había esta infiltración a nivel hepático, por lo tanto va a haber alteración de las enzimas hepáticas en estos pacientes, pudiera haber eso, así que también se solicita o se trata de medir esta enzima. Evaluación de la función renal, vimos ahí lo que les mostré recién en mieloma múltiple, donde vemos que estos pacientes que tienen un deterioro de la función renal, tanto se eleva la creatinina, examen que podemos hacer sin ningún problema en el laboratorio, se pide medir beta-2 microglobulina, porque es un nivel de componente monoclonal. Recordar que dentro de las proteínas yo les decía que la beta-2 microglobulina era un marcador pronóstico en el caso de las gamapatías monoclonales, por eso es importante su medición. También en algunos casos ya en estudios mucho mayores, biopsia de médula ósea, hay para ver una morfología inmunohistoquímica, para hacer diagnóstico diferencial de esta gamapatía. Pero la electroforesis de proteínas nos va a ayudar a ver este
esta identificación del componente monoclonal. ¿Ya? Hay electroforesis en soporte sólido, hay electroforesis de tipo capilar, que son sistemas más automatizados, más modernos, pero sí podemos seguir haciendo electroforesis soporte sólido, agarosa, polietrilamida, para tener una mayor resolución. La identificación del componente monoclonal con alguna inmunofijación, ¿ya? Con anticuerpos específicos, y la medida del componente monoclonal por densitometría. Necesitamos equipos especiales, que son estos densitómetros, donde ven esta banda, uno mide las proteínas totales, mide albúmina, y por diferencia saca globulina, y después le da la información el equipo, y él, por estas áreas bajo la curva de estas manchitas, nos va a dar un resultado. Bueno, hay densitometría y hay espectrofotometría UV, que presenta una mayor exactitud. Hay distintos equipos que están en el mercado y de diferentes equipos que podamos tener en los laboratorios donde trabajemos. Y en orina, el estudio de estas gamapatías monoclonales es detectar la presencia de cadenas ligeras de tipo monoclonal, la proteinuria de 20 onzas, ¿ya? Y muestra de orina de 24 horas es la que se pide a los pacientes. Y aquí hay una clasificación del pronóstico, no me voy a detener en ella, pero lo que sí es importante es que para el pronóstico participa tanto la beta-2 microglobulina como albúmina. La albúmina también es un marcador muy importante en este tipo de pacientes, o sea, en descensos, ¿qué nos va a decir una sobrevida? Si nos fijamos aquí nos da una sobrevida. Ejemplo 1, dice beta-2 microglobulina menos de 3,5 y una albúmina mayor a 3,5, es decir, que el paciente no esté con una hipoalbuminemia, vamos a tener una sobrevida de 62 meses aproximadamente. Estos pacientes también pueden ir a un tratamiento, esto es un tipo de cáncer, entonces se pueden hacer tratamientos con radioterapia, con algunas quimioterapia, pero ahí se va evaluando en función de estos marcadores, nos va diciendo el pronóstico. Lo mismo pasa para la macroglobulinemia Waldenström, donde también incluye la beta-2 microglobulina, mide la medición del componente monoclonal de la IgM, recuento de plaquetas y hemoglobina. Y acá también influye mucho la edad. Ejemplos de proteinograma o electroforetograma: tenemos un proteinograma normal, donde tenemos albúmina, que se destaca, la más importante, la alfa 1, la alfa 2, las beta y las gamma, ¿ya? Y aquí están sus valores. Aquí están los valores, ¿ya? Que tenemos del paciente, ¿ya? Y con su sumatoria, y aquí tenemos los valores de referencia, ¿ya? Y acá tenemos un proteinograma alterado, por supuesto, porque vemos que este pic aquí descendió y aumenta las zonas de la alfa 2, ¿no? Siempre trata de compensar el organismo, si baja una, trata de aumentar la otra. Aquí hay algunos patrones para que ustedes lo revisen, o sea, simplemente para tener una referencia de qué es lo que podemos ver cuando hacemos un perfil electroforética, cómo se van viendo este comportamiento de las proteínas. Hay personas que se dedican a esto, son especialistas, y en el laboratorio son las personas que hacen el perfil. A lo mejor a alguno de ustedes les va a tocar estar a cargo de este tipo de análisis, y van a ser expertos después en la interpretación de esta forma. Aquí tenemos el síndrome nefrótico con esa forma característica, alfa 2, baja albúmina, y otras consideraciones que también se pueden generar en algunos tipos de patología. Por ejemplo, este puente beta-gamma se asocian de repente en el alcoholismo crónico, y algunas cosas así van a ir siendo asociadas a patología. Bien, aquí tenemos un formato que quería mostrarles yo, que hace referencia a el laboratorio, cómo se tiene otro formato del resultado. ¿Cómo vamos a informar nosotros un electroforetograma? Proteínas totales, albúmina, y acá tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Me detengo en beta 1, beta 2 porque algunos laboratorios solamente colocan la fracción beta, pero lo importante es que tengamos los valores de referencia. Se informa la razón albúmina globulina también. Aquí no hay un valor y no debería tener unidad, simplemente, como les dije, de 1,2 a 2,1 aproximadamente. Indicamos el tipo de muestra, y generalmente lo que se puede colocar, porque esto va asociado a veces
puede ir la imagen, ¿ya?, de este electroforetograma, y ahí en un comentario, por ejemplo, se puede colocar no se observan bandas oligoclonales, ¿ya?, que es una de las formas de poder informar. ¿Bien? Ya, aquí vamos a... ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Fue un poquito rápido porque en honor al tiempo y después hay otra clase, entonces quiero ver casos clínicos. ¿Estamos bien o no, chicos? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a esos exámenes electroforéticos, sí, como esto. Ya. ¿Eso hay programas computacionales que dan los valores o uno los calcula por alguna fórmula No, o ahora visual todo, o cómo? no, ahora todo, estos mismos equipos que yo les mostré acá, aquí. En estos equipos que tú ves acá, uno coloca, por ejemplo, puede colocar el gel o si lo tiene en acetato de celulosa, y el equipo hace una integración de área bajo la curva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le coloca uno? Uno mide, por ejemplo, en este proteinograma va a ir asociado a la medición al perfil bioquímico. Al paciente le pidieron proteínas totales, albúmina, o hay el dato de proteínas totales y albúmina. Y por diferencia calculamos globulina. Entonces lo que uno puede integrarle al equipo es solamente los valores de proteínas totales, albúmina y globulina, y él, por defecto, como ya tiene incorporado un perfil normal, por decirlo así, va estimando con esto, esta intensidad. Por eso hay, te decía, hay método UV o método el densitómetro, que por densidad dice esta intensidad de color equivale a un tanto por ciento, es un porcentaje en función del total de las proteínas. ¿Ya? Pero sí, los equipos lo hacen antiguamente, uno tenía que hacer eso de área bajo la curva, lo que ustedes aprendieron como con integrales, ¿ya? Porque uno simplemente veía aquí podía integrar en estos gráficos. Pero esto es como que uno le da esta matita al equipo, es como colocar una tira de orina, por decirlo así, y como ya tiene los valores totales del equipo, simplemente él, por intensidad de color, puede dar el valor y estos porcentajes. No sé si te quedó claro ahí, Alas. Sí, profe, gracias. Ya, ningún problema. Por eso les decía, hay equipos especializados, el densitómetro o equipos UV ahora que son muy fáciles de utilizar y tienen esa información, que tienen algoritmos, tienen programas que uno puede introducir y va a tener los resultados, porque esto hacerlo y de repente hay que hacer bastantes perfiles, si hay un área especializada dentro del laboratorio que se dedique a hacer eso, la persona no, de repente no da abasto con tanta preparación, ¿ya? Pero sí se hace y espero que a más de alguno le toque hacer este tipo de perfil. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Bien. No, profe. Entonces, ya. Entonces vamos a... Estos son los casos clínicos que ya estaban acá, ¿no? Aquí hay 3 casos clínicos que yo les quería presentar, donde hay un varón de un año, 6 meses, es un niño, ¿cierto?, que ingresa a urgencia presentando un edema bipalpebral y ascitis. El cuadro lleva 4 días de evolución, dice, se decide internación para evaluación clínica y estudios complementarios. Presenta un peso de 12 kilos y una talla de 85 centímetros. Entonces, lo primero que, si miramos acá, ¿qué les llama la atención de este cuadro? Los signos que presenta, edema palpebral, así. Ya. Tiene, por lo menos ahí eso no, ya. Entonces aquí tenemos un caso, hay un edema bipalpebral y una ascitis. Solamente ahí. En este otro, este es más largo, un caso un poco mayor, hay una mayor descripción. Hay una mujer de sexo femenino de 22 años, acude con sus padres al centro asistencial porque hace algunas semanas comenzó con hinchazón dolorosa en la zona abdominal, generando molestia con sus alimentos, dice. Creen que puede ser el intestino irritable, durante las últimas noches no ha podido conciliar bien el sueño, ya que ha presentado molestia en sus extremidades inferiores, las que tiende a mover en forma involuntaria. Dentro de su historial médico, destaca que su abuela materna falleció por una cirrosis hepática de causa desconocida, al igual que un tío. El médico al evaluarla físicamente la encontró con acentuada insubordinación de los miembros superiores e inferiores, con cialorrea, además disfagia cervical, escleras poco amarillentas. Al palpar el hígado se encontraba distendido, con signos de dolor a la palpación. Se solicitan exámenes para su evaluación, ya que se sospecha de alteración neurológica y hepática, ¿ya? Entonces aquí tenemos unas palabras que tenemos que repasar. Por ejemplo, ¿qué es una cialorrea?
porque para leer un caso tenemos que dominar las cosas que nos están diciendo. Búsquenlo por ahí, ¿qué es una cialorrea? Pueden ahí googlear rápidamente. Salivación excesiva. Salivación excesiva. Ya. ¿Y una disfagia? ¿Qué es una disfagia? Si no me equivoco, creo que es dolor al tragar. Ya, ¿O no? cuesta tragar, ya, sí, ya. Ya, tenemos acá unas escleras un poco amarillentas. ¿A quién nos referimos? ¿A alguien más que participe? No me está contestando solo Jennifer. ¿Quién más está por ahí? ¿Alguien más? A ver, alguien escribió en el chat. Lea otro el chat, porque a mí me cuesta mirarlo. Dice Ictericia, ictericia. ¿Ah? ¿Qué? A ver, que contestaron dos al mismo tiempo, no alcancé a escuchar. ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron? Dijeron ictericia, profe. Ya, ictericia, ya, o sea, aquí, ¿y cuáles son las escleras? Yo quiero saber una esclera. ¿Qué es una esclera? ¿Cuáles son las escleras, chicos? Dice que son como partes que conforman en el globo ocular, como en la parte de la uvea y retina. No, Ya, o no sea, alcanzo como a diferenciar qué podría ser exactamente. ya, entonces nosotros, la esclera, que es la parte blanca, por decirlo así, del globo ocular, que se tiende a colocar amarilla. Ya, esos son, porque contamos cuáles son las escleras, esa es la esclera. En la parte interior, interna del ojo también vamos a ver amarillento, ¿no? Así que eso es el caso, pero simplemente para que vamos a ir. Y en el caso 3, tenemos un paciente varón de 70 años que llevado por su familiar al médico, ya que realizando unos arreglos de su casa alrededor de 15 días atrás sufrió una caída. Eso es muy común, adultos mayores que empiezan a arreglar o hacer cosas en su casa, tienen caída. Aparentemente no sufrió fractura, por lo que comenzó por su cuenta a tomar analgésicos y antiinflamatorios cada 8 horas, los primeros 5 días. Sin embargo, el dolor no ha remitido y ha ido en aumento, manteniéndose en forma persistente la parte baja de la zona lumbosacra. De aquí, muy común que los pacientes empiecen a tomar analgesia, antiinflamatorio, la automedicación, que es algo muy, pero muy común. También manifiesta que ha presentado episodios de cefalea, visión borrosa y epistasis. Comenta al médico que se siente fatigado al realizar actividad. Al ser consultado por su función renal, él manifiesta que orina menos las últimas semanas, pero lo atribuye a una baja ingesta de líquido. A la exploración física se observa con signos de deshidratación, una presión arterial de 105/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, peso 73 kilos, una talla 1,73 y leve edema en miembros inferiores, ¿ya? Entonces, acá tenemos la epistasis. ¿Qué significa que el paciente tenga episodios epistasis? ¿O epistasis? ¿Qué es eso? Profe, hemorragia nasal, si no me equivoco. Hemorragia nasal. Ya, entonces el paciente tiene esta hemorragia nasal, sufrió una caída, aparentemente no sufrió fractura, porque muchas veces en estas caídas dicen, no me pasó nada, pero son microfracturas que también tenemos que considerar. Bien, entonces ahora yo voy a detener esto porque vamos a trabajar